Adrián Valtierra, un frío magnate inmobiliario, queda paralizado al escuchar a una niña mendiga tocando Claro de Luna en un piano destartalado. La misma interpretación única de su exesposa, desaparecida hace 10 años. El silencio en el penthouse era tan profundo que absorbía hasta el último eco de la ciudad que se extendía, brillante y fría, a sus pies. Adrián Valtierra estaba de pie frente a la ventana panorámica, con una copa de coñac que ya había perdido su calor en su mano. 27 pisos lo separaban del bullicio de Madrid, de la vida que palpitaba en las calles. Aquí arriba, todo era orden, líneas puras, lujo minimalista y una quietud que a veces se le antojaba sepulcral. El cristal blindado no dejaba pasar ningún sonido, solo la muda coreografía de las luces de los coches, serpientes de luz deslizándose sobre el asfalto húmedo de una lluvia reciente. Era una cápsula flotando en el vacío, un refugio que, con los años, se había convertido en una prisión de su propio diseño. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la aspereza de la barba de 2 días. El traje de Brioni, carísimo e impecable, le pesaba como una armadura. Había llegado de una cena de negocios hacía 1 hora, una sucesión de sonrisas falsas, apretones de manos calculados y conversaciones vacías sobre fusiones y adquisiciones. Ahora, la soledad le sabía a cenizas. Su mirada vagó por la estancia, sillones de diseño italiano que nadie usaba, una escultura abstracta que costaba más que el coche de la mayoría de las personas, estanterías repletas de libros de arte y economía, que parecen más un decorado que una biblioteca vivida. Todo era perfecto, estéril, no había una foto personal, un recuerdo tonto, un jarrón torpe hecho por manos infantiles, nada que delatara que aquel lugar era un hogar. Solo era una suite de lujo, un escenario donde él interpretaba el papel del hombre que lo tenía todo, y que en el fondo, no tenía nada. Se acercó al piano de cola blanco que dominaba un rincón de la sala, cerca de otra ventana. Un Steinway & Sons, una joya, una inversión, una pieza de museo. Sus dedos, largos, y ahora un poco torpes, rozaron la tapa cerrada. La madera pulida era fría como el mármol. Hacía años que no la abría. 10, para ser exactos, desde que Elisa se fue. Elisa. Su nombre aún le provocaba un dolor físico, un puñetazo sordo en el plexo solar que le robaba el aire. La imagen de ella, con el vestido color vino tinto, los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una determinación que le partió el alma, seguía tan nítida como aquella última noche. No puedo más, Adrián. Tu mundo me ahoga, este frío me está matando. Él había intentado retenerla, con argumentos lógicos, con promesas vacías de cambio, pero su orgullo y su miedo a la vulnerabilidad habían sellado su destino. Se fue, y se llevó con ella todo el color, toda la música, toda la calidez que alguna vez tuvo aquel lugar. Y se llevó algo más. Un dolor tan profundo que ni siquiera podía nombrarlo en la quietud de sus noches en vela. El vacío de no haber podido ser padre, de haberlo perdido todo en un instante de orgullo y ceguera. Un sonido lejano, tenue, comenzó a filtrarse a través del hermetismo de la ventana. Era música. Alguien tocaba un piano. Fue una sensación extraña, casi onírica. A 27 pisos de altura, la música callejera no era más que un murmullo indistinto. Pero esta era diferente. No era la percusión monótona de un tambor o la melodía desafinada de una guitarra acústica. Era un piano. Claro, cristalino, con una técnica impecable, y lo que era más desconcertante, una emotividad desgarradora. Frunció el ceño, irritado. ¿De dónde demonios salía? Se acercó más a la ventana, inclinando la cabeza. El sonido parecía subir desde la plaza adyacente al edificio, un pequeño parque con una fuente y algunos bancos. Allí, bajo la tenue luz de una farola, la gente a veces se reunía, pero nunca había oído un piano. La melodía se intensificó, flotando en la húmeda noche otoñal. Era una pieza compleja, llena de matices, de pasajes suaves y otros de una potencia emocional abrumadora. Adrián sintió cómo el corazón se le aceleraba de un modo absurdo. Conocía esa pieza. La conocía tan bien que cada nota le taladraba la memoria como un clavo ardiente. Era la sonata para piano en Do 14 de Beethoven, el Claro de Luna. Pero no cualquier interpretación.
Era la manera exacta, única e inconfundible en la que Elisa la tocaba. Ella decía que el primer movimiento no era triste, sino una profunda y serena nostalgia, la memoria de una felicidad perdida. Y así lo tocaba, con una delicadeza dolorosa, alargando ligeramente ciertas notas, aplicando un rubato casi imperceptible, que convertía la pieza en algo íntimo, personal, suyo. Era imposible. Era su interpretación, nota por nota, pausa por pausa, respiración por respiración. Una oleada de frío le recorrió la espina dorsal. El vaso de coñac se le resbaló de los dedos y estalló en 1000 pedazos sobre el suelo de roble oscuro, manchando la alfombra persa con un borrón ámbar. Ni siquiera lo notó. Se quedó paralizado, pegado al cristal, intentando vislumbrar la fuente de aquel milagro o aquella cruel broma del destino. Sin pensarlo, actuó por puro instinto. Se giró, abandonó la sala y cruzó el amplio recibidor hacia el ascensor. Sus movimientos eran mecánicos, impulsados por una fuerza que no era racional. Bajó los 27 pisos en un viaje que se le antojó eterno, el zumbido del ascensor sonando como un requiem en sus oídos. El portero nocturno, un hombre joven con uniforme impecable, lo miró con sorpresa al verlo salir casi a la carrera, sin abrigo, con la corbata deshecha y una expresión de conmoción absoluta en el rostro. «Señor Valtierra, ¿está todo bien?», preguntó alarmado. Adrián ni siquiera lo miró. Empujó la pesada puerta de bronce y salió a la noche. El aire frío le golpeó el rostro, cargado del olor a lluvia reciente, a tierra mojada y a diésel de la ciudad. El contraste con la atmósfera climatizada de su apartamento fue brutal. De repente los sonidos lo envolvieron. El rumor del tráfico en la avenida, la risa lejana de un grupo de jóvenes, el ladrido de un perro, y sobre todo ello, dominándolo todo, la música. Ahora era más clara, más potente, más desgarradora. Cada nota era un latigazo directo al corazón. Caminó hacia la plaza, sus pasos resonando sobre los adoquines húmedos. La fuente central gorgoteaba en silencio, reflejando las luces de los faroles. Y allí, en un rincón, bajo la luz amarillenta que atravesaba la neblina, estaba la fuente de la música. Era una niña. No podía tener más de 9, quizá 10 años. Estaba sentada en un taburete plegable frente a un piano vertical que parecía haber salido de una pesadilla. El instrumento era viejo, destartalado, con la madera agrietada y desconchada, y varias teclas que, incluso desde la distancia, Adrián podía ver que estaban rotas o missing. Un cartelón escrito con rotulador grueso colgaba del frente. «Por favor, ayuda. Somos del sector 3». Al lado del piano, una mujer mayor, demacrada, con un pañuelo en la cabeza y una manta raída sobre los hombros, sostenía una lata de metal para las monedas. Su mirada era una mezcla de cansancio infinito y tenue esperanza. Pero Adrián no podía apartar los ojos de la niña. Era pequeña y delgada, demasiado delgada para su edad. Llevaba una sudadera con capucha, descolorida y demasiado grande para ella, y unos vaqueros rotos y embarrados. Los pies, calzados con unas zapatillas deportivas desgastadas y mojadas, apenas llegaban a los pedales, que manipulaba con una precisión conmovedora. Su rostro estaba pálido, sucio de smog y polvo de la calle, pero concentrado en una expresión de absoluta entrega. Los ojos, grandes y de un color indefinido en la penumbra, estaban fijos en las teclas, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Sus dedos, pequeños, finos y también sucios, se movían sobre el teclado con una agilidad, una seguridad y una profundidad que quitaba el aliento. No solo estaba reproduciendo notas, estaba extrayendo el alma misma del destartalado instrumento, transformando su miseria en belleza pura. Y seguía tocando el claro de luna, exactamente como lo hacía Elisa. Adrián se detuvo a unos metros de distancia, escondido en la sombra de un árbol. Se apoyó contra el tronco frío, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La respiración se le entrecortaba, formando pequeños nubarrones en el aire frío. Un torbellino de emociones contradictorias se apoderó de él. Incredulidad, fascinación, una punzada de dolor tan aguda que le hizo llevarse la mano al pecho, y por encima de todo, una curiosidad visceral, primitiva. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo era posible que tocara así? ¿Quién le había enseñado?
Las preguntas se amontonaban en su mente, chocando entre sí. Observó cada uno de sus movimientos, el leve fruncimiento de ceño, al abordar un pasaje particularmente difícil, el modo en que se mordía el labio inferior en concentración, el suspiro casi imperceptible que escapaba entre una frase musical y la siguiente. Cada gesto, cada matiz, le resultaba extrañamente familiar. Era como ver un fantasma, una versión diminuta y empobrecida de la mujer a la que había amado y perdido. La niña terminó el movimiento con el último acorde, que se desvaneció en el aire nocturno, dejando un silencio cargado de emoción. Por un momento, no hubo ningún sonido excepto el goteo del agua de la fuente. Luego, unas pocas personas que se habían detenido a escuchar, un par de turistas, un hombre de negocios que volvía a casa, aplaudieron débilmente y arrojaron algunas monedas a la lata. La mujer mayor murmuró un Dios se lo pague cansado. La niña ni siquiera miró las monedas, alzó la vista por primera vez, y su mirada barrió la plaza con una serenidad que no era propia de una niña. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de Adrián. Fue un impacto eléctrico. Él sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Esos ojos, grandes, inteligentes, de un color avellana tan peculiar, con pequeñas motas de oro alrededor de la pupila, eran los ojos de Elisa, exactamente los mismos. La misma forma almendrada, la misma intensidad, la misma manera de mirar que parecía traspasarle el alma. La niña lo sostuvo la mirada sin pestañear, sin miedo, con una curiosidad tan intensa como la suya propia. No sonrió, no apartó la vista, simplemente lo observó, como si también ella estuviera intentando descifrar un enigma. Adrián, temblando, dio un paso hacia adelante, saliendo de las sombras. La luz del farol lo iluminó por completo. Su traje caro, sus zapatos italianos, su reloj de oro, todo gritaba su mundo de lujo y privilegio en violento contraste con la escena de pobreza frente a él. La mujer mayor se puso instante en guardia, apretando la lata contra su pecho, su mirada llena de desconfianza. Él no le prestó atención. Su mundo se había reducido a esos ojos que eran el espejo del pasado. Niña, logró articular, con una voz ronca, quebrada por una emoción que no podía controlar. ¿Cómo sabes tocar así? La niña bajó del taburete. Era aún más pequeña de lo que había parecido. Se ajustó la capucha, ocultando parte de su rostro. Me lo enseñó mi mamá, dijo su voz. Era suave, un poco ronca por el frío, pero clara. Adrián sintió que el corazón se le detenía. Mi mamá. Las palabras resonaron en su interior como un campanazo. ¿Tu mamá?, repitió, sintiéndose torpe e idiota. ¿Cómo se llama tu mamá? La mujer mayor intervino, poniendo una mano protectora sobre el hombro de la niña. Disculpe, señor. La pequeña solo toca. No moleste, por favor, dijo con una voz áspera curtida por la calle. Adrián se giró hacia ella, desesperado. Sacó su cartera de piel, gruesa, abultada de billetes. La mujer la miró con ojos desconfiados, pero también con un destello de necesidad innegable. No quiero molestar, dijo Adrián, y su voz sonó extraña, casi suplicante. Solo, necesito saber, por favor, toca exactamente como alguien que yo conocí. Extrajo un fajo de billetes de 200 euros. Ni siquiera los contó, se los extendió a la mujer. Los ojos de la anciana se abrieron como platos, mirando el dinero que probablemente equivalía a lo que recaudaban en 6 meses. Dudó, mirando a Adrián, luego a la niña, luego al dinero. La supervivencia venció a la desconfianza. Cogió el dinero con mano temblorosa y lo escondió rápidamente bajo su manta. Ella toca muy bien, ¿verdad?, murmuró como justificándose. Su madre era concertista, le enseñó todo lo que sabe. El uso del pasado tense hizo que a Adrián se le encogiera el estómago. ¿Era?, preguntó. Su voz apenas un hilo. La mujer asintió, con tristeza. Sí, señor, ya no toca, señaló con la cabeza a la niña. La pequeña tiene el don, lo lleva en la sangre. Adrián se arrodilló en el suelo húmedo, para quedar a la altura de la niña. El frío de los adoquines le caló through los finos pantalones de su traje, pero no le importó. Necesitaba ver su rostro de cerca. ¿Cómo se llama tu mamá?, repitió suavemente, intentando que su voz no delatara el terremoto interno que estaba sufriendo.
La niña lo miró fijamente. Esos ojos avellana, las motas de oro, era como mirar a través del tiempo. Elisa, dijo con una naturalidad que le partió el alma en dos. Mi mamá se llama Elisa. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, el goteo del agua, la respiración de la mujer, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía ese nombre, flotando entre ellos, cargado de un significado demoledor. Elisa. No podía ser. Era un nombre común. Tenía que ser una coincidencia terrible, un cruel juego del azar. Pero los ojos, la forma de tocar, era imposible. Su Elisa, una hija. Su hija. El pensamiento era tan monumental, tan aterrador y tan lleno de esperanza a la vez, que le provocó náuseas. Elisa, murmuró, y el nombre le sabía a lágrimas en los labios. Elisa Valtierra. La niña frunció el ceño, pensativa. Mamá ahora se apellida Robles, pero dice que antes era Valtierra. Ladeó la cabeza, observándolo con una curiosidad intensa. ¿Tú la conoces? El suelo pareció abrirse bajo los pies de Adrián. Ahora era Robles. Su apellido de soltera. Y antes era Valtierra. Él era la única persona con ese apellido que ella había conocido. Un sonido entrecortado, mitad risa, mitad sollozo, escapó de su garganta. La realidad, dura, incontrovertible, lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Esta niña, esta pequeña y prodigiosa niña de la calle, era hija de Elisa, su hija. Los cálculos mentales fueron instantáneos, despiadados. 10 años. La niña tendría 9 años y medio, quizá. El tiempo encajaba de un modo perfecto y aterrador. Elisa se había ido, y estaba embarazada. ¿Lo sabía? ¿Se lo ocultó? ¿Fue esa la verdadera razón de su determinación, de su no puedo más, el miedo a criar a su hijo en aquella frialdad que tanto detestaba? La rabia, la culpa, la pérdida, la incredulidad, y un amor instantáneo, feroz, primitivo por esa criatura que tenía delante, se mezclaron en un cóctel explosivo dentro de él. Le temblaban las manos. Las lágrimas, que no había derramado en una década, le nublaron la visión. Sí, susurró, con una voz quebrada por la emoción. La conozco, la conocí, hace mucho tiempo. La niña lo observaba, seria, como si estuviera evaluando la veracidad de sus palabras. Mamá a veces se pone triste, dijo, como confiando un secreto, y entonces se sienta en la cama, y cierra los ojos, y se pone a mover los dedos, como si tocara. Dice que es una canción muy especial, la misma que yo he tocado. Adrián no pudo contenerse más. Una lágrima caliente se deslizó por su mejilla, limpiando un surco impecable en su rostro impasible de hombre de negocios. Extendió una mano temblorosa, intentando no asustarla, y con la yema de los dedos, tocó suavemente la mejilla sucia de la niña. La piel estaba fría. «¿Cómo te llamas tú, cariño?», preguntó, y su voz sonó a ruego, a plegaria. Ella no se apartó. Lo miró con esa serenidad desconcertante. «Sofía», dijo. «Me llamo Sofía». Sofía, el nombre que ellos habían elegido. Una tarde de domingo, riendo en la cama, discutiendo con ternura si Sofía o Valentina. Él prefería Sofía. Decía que sonaba a sabiduría y a fuerza. Elisa se había reído y había dicho, «De acuerdo, Sofía Valtierra. Suena a princesa y a presidenta a la vez». Sofía Valtierra. Y ahora estaba aquí, delante de él, en la calle, tocando un piano destartalado para sobrevivir. Su hija, su sangre, la princesa y presidenta que nunca conoció. La emoción lo sobrepasó. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el borde frío y astillado del piano, y dejó escapar un sollozo seco, desgarrador, que le sacudió todo el cuerpo. Los hombros le temblaban convulsivamente. Una década de entumecimiento, de orgullo estúpido, de éxito vacío, se desmoronaba en un instante, dejando al descubierto la sangrante herida que siempre había estado allí. «Señor, señor», la voz de la mujer mayor era ahora de preocupación. «¿Está bien?». Él no podía responder. No encontraba las palabras, ni el aire. Solo podía sentir el peso abrumador de la revelación. Sofía dio un pequeño paso hacia adelante, extendió su manita pequeña y sucia, y la posó con una timidez infinita sobre su cabeza, sobre su pelo engominado y perfecto. «No llores»,
murmuró, con una dulzura que le destrozó lo que quedaba de su corazón. La canción es triste, pero a mamá le gusta. Dice que es triste pero muy bonita, como el recuerdo de alguien a quien quiso mucho. Adrián alzó la vista, cegado por las lágrimas. La miró. Su hija, su Sofía. Sofía, logró decir. Yo soy. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Soy tu padre, el hombre que abandonó a tu madre y que te condenó a esta vida. El peso de la culpa era insoportable. En ese preciso instante, una voz femenina, cargada de preocupación y de una urgencia que traspasó la noche, cortó como un cuchillo la tensión del momento. Sofía, abuela, he estado buscándoos por todas partes. ¿Qué está pasando aquí? Adrián se quedó paralizado. Conocía esa voz. La había escuchado reír, susurrar, discutir y llorar. La había amado y perdido. Era una voz que había grabado a fuego en cada una de sus células. Con una lentitud que parecía de otro mundo, giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Allí, al borde de la plaza, bajo la luz de otro farol, estaba ella. Elisa. 10 años habían pasado, pero la reconoció instantáneamente. El tiempo había cincelado su rostro, añadiendo unas leves arrugas alrededor de esos ojos avellana que ahora miraban, primero con preocupación hacia la niña y la anciana, y luego, inevitablemente, hacia él. Llevaba un sencillo abrigo negro, desgastado en los puños, y el cabello, que antes era una cascada de rizos castaños, ahora estaba recogido en un moño práctico y lacio, con algunas canas plateadas en las sienes que iluminaban su rostro pálido. Pero era ella. Su postura, la forma de inclinar la cabeza, la intensidad de su mirada, todo era tan terriblemente familiar que le faltó el aire. Sus ojos se encontraron con los de él, y el mundo explotó en silencio. La expresión de preocupación de Elisa se congeló. Sus ojos, esos ojos que él amaba, se abrieron de par en par, primero con incredulidad, luego con un shock absoluto, y finalmente con un miedo visceral, primitivo. La sangre se escurrió de su rostro, dejándolo pálido como la cera. Sus labios finos y ahora sin color, se entreabrieron en un intento fallido de articular una palabra, cualquier palabra. Dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma, llevándose una mano temblorosa a la boca. La lata de metal con monedas se escapó de los dedos de la anciana, y cayó al suelo con un estrépito metálico, que sonó como un disparo en la quietud de la plaza. Las monedas rodaron por los adoquines, dispersándose como gotas de plata en la penumbra. Nadie se movió para recogerlas. El silencio se extendió, denso, pesado, cargado con el peso de una década de silencio, de dolor, de secretos, y de una verdad que ahora, por fin, inevitablemente, se alzaba entre ellos como un muro de cristal a punto de hacerse añicos. Adrián, todavía arrodillado en el suelo frío, con las lágrimas surcando su rostro, mirando a la mujer a la que había amado y a la hija que no conocía. Sofía quieta, mirando con ojos confusos a su madre pálida, y al hombre destrozado a sus pies. Y Elisa al borde del desmayo, con el corazón latiéndole con tanto force que casi podía oírlo, sosteniendo la mirada del hombre que juró no volver a ver nunca más, sabiendo que el mundo que con tanto esfuerzo había construido para protegerse, para proteger a su hija, se acababa de desmoronar para siempre. El silencio no era ausencia de sonido, era una entidad viva, pesada y opresiva que se cernía sobre la plaza, ahogando el leve gorgoteo de la fuente y el lejano rumor de la ciudad. Era un silencio cargado de 10 años de distancia, de palabras no dichas, de lágrimas contenidas y de un dolor que al liberarse, parecía haber absorbido todo el oxígeno disponible. Adrián, arrodillado en el frío suelo, sentía el latido de su propio corazón como un tambor salvaje en sus sienes. Las lágrimas aún calientes surcaban sus mejillas, pero ya no era consciente de ellas. Su mundo entero se había reducido a la figura de Elisa, inmóvil bajo la luz del farol, pálida como un espectro. La vio parpadear lentamente, como si intentara despejar una alucinación de su vista. Vio cómo su pecho se elevaba en una respiración cortada y entrecortada. Vio el temblor incontrolable de la mano que se apretaba contra sus labios. Fue Sofía quien rompió el hechizo de horror que había paralizado a todos. «Mamá», dijo su vocecita,
clara como un cristal a pesar de la tensión. Este señor conoce la canción, la conoce de antes. Sus palabras inocentes y cargadas de una lógica infantil fueron como un cuchillo que cortó en direcciones opuestas. Para Adrián, fueron un rayo de luz, un hilo que lo conectaba a esta realidad imposible. Para Elisa, fueron la confirmación de su peor pesadilla. Un sollozo seco, ahogado, escapó de entre sus dedos. Sus ojos, aquellos ojos avellana que Adrián había amado hasta la obsesión, se desplazaron de él a la niña, y en ellos no había cariño, sino pánico. Un puro y visceral pánico animal. «¿Qué has hecho?», le susurró a la niña, pero su mirada acusadora, devastada, estaba clavada en Adrián. La pregunta no era para Sofía, era para él. «¿Qué me has hecho? ¿Por qué has vuelto a destrozarlo todo?». «Elisa», logró articular Adrián. Su voz era una raspadura áspera, irreconocible incluso para él. Intentó levantarse, pero sus piernas, entumecidas por el frío y la conmoción, flaquearon. Se apoyó con una mano en el piano destartalado, sintiendo la aspereza de la madera astillada bajo sus palmas. Era lo único real, lo único que lo anclaba a la tierra en ese momento. «No». La palabra salió de los labios de Elisa como un disparo, nítida, cortante, cargada de una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Dio otro paso atrás, como si su presencia física fuera una contaminación. Su mirada recorrió su cuerpo de arriba a abajo, el traje impecable y arrugado, los zapatos de cuero italiano manchados de humedad, el reloj de oro que brillaba bajo la luz artificial. Cada detalle parecía aumentar su horror, confirmando la brecha insalvable que los separaba. «Abuela, recoge las monedas», ordenó, sin apartar los ojos de Adrián. Su voz temblaba, pero había una autoridad desesperada en ella, la de una madre protegiendo a su cría. «Sofía, ven aquí, ahora». La niña, confundida por el tono de su madre, obedeció. Se alejó de Adrián y se refugió contra las faldas del abrigo negro de Elisa, agarrándose a su pierna. La anciana, con movimientos torpes y nerviosos, comenzó a recoger las monedas dispersas, lanzando miradas de reojo llenas de miedo y confusión. «Elisa, por favor», suplicó Adrián, avanzando un paso. El dolor en su pecho era físico, una opresión insoportable. No sabía, Dios mío, no tenía ni idea. «Claro que no sabías», estalló ella, y su voz ya no fue un susurro, sino un grito contenido que resonó en la plaza vacía. «Y se suponía que nunca lo ibas a saber. ¿Qué haces aquí? Vienes a comprobar cómo vive la plebe, a añadir nuestra miseria a tu colección de experiencias interesantes». Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con una precisión que solo años de amargura podían afilar. Adrián sintió el golpe como si fuera físico. Negó con la cabeza, impotente, las manos extendidas en un gesto de súplica que parecía ridículo en medio de tanta desolación. «Te escuché la música, era tú. «No es mi nada», lo interrumpió, con ferocidad. «Nada de esto te pertenece. Te lo perdiste, renunciaste a ello». Sofía se apretó más contra su madre, asustada por la intensidad de su voz. Sus grandes ojos, los ojos de ambos, miraban a Adrián ahora con recelo, con miedo. Ese miedo le destrozó el alma más que todas las palabras de Elisa. «Por favor», rogó él, y su voz se quebró. «Háblame, dime que es mía». Elisa lo miró fijamente. Por un instante en sus ojos, detrás del muro de rabia y miedo, Adrián creyó ver un destello del dolor que ella llevaba dentro. Un dolor tan profundo y antiguo como el suyo. Pero fue solo un instante. Su expresión se cerró de nuevo, se endureció como el granito. «No tienes derecho a preguntar», dijo, con una frialdad que lo heló hasta los huesos. «No tienes derecho a nada, ni a su nombre, ni a su música, ni a una sola de sus lágrimas. Te fuiste, te quedaste en tu torre de cristal y nos dejaste pudrirnos en la nuestra. Ahora vive con las consecuencias». Agarró la mano de Sofía con fuerza. «Vámonos», le dijo a la anciana, que ya había recogido las últimas monedas y se levantaba con dificultad. «No». La palabra salió de Adrián con la fuerza de la desesperación. Se interpuso en su camino, bloqueándolas. Su cuerpo alto y ancho formaba una barrera entre ellas y la calle. «No te vas, no os vais, no esta vez, no así». Elisa se detuvo, mirándolo con desprecio. «¿Qué vas a hacer, Adrián?».
¿Llamar a la policía para que nos echen? ¿Para que alejen a los indigentes de tu barrio lujoso? ¿O vas a comprarnos? Esnidó la palabra llena de veneno, porque parece que es lo único que sabes hacer. ¿Cuánto pagaste por esta conversación? ¿Fue suficiente? Señaló con la cabeza el fajo de billetes que la anciana escondía bajo su manta. La humillación y la culpa lo abrazaron. Negó con la cabeza sintiéndose grotesco, un monstruo de egoísmo e insensibilidad. No es eso, Elisa, por el amor de Dios, es mi hija. Pronunciar la palabra en voz alta, dirigirse a ella con esa verdad monumental, fue como liberar una descarga eléctrica en el aire. Sofía miró a su madre, luego a él, sus cejas fruncidas en un gesto de confusión total. Elisa palideció aún más, si cabía. Apretó los labios hasta que casi desaparecieron. «Tienes 5 segundos para apartarte de nuestro camino», dijo, con una calma terrorífica, o grito. «Y créeme, aquí la gente puede no tener dinero, pero acuden cuando una mujer grita». Adrián la miró, y por primera vez en su vida, se sintió completamente derrotado. No había lógica que aplicar. No había negociación posible. No había poder ni influencia que valiera frente al muro de dolor y protección maternal que tenía delante. Ella lo veía como una amenaza, como el hombre que había destrozado su vida una vez y que estaba a punto de hacerlo de nuevo. Lentamente, con un peso infinito sobre sus hombros, se apartó. Elisa no lo miró. Agarró a Sofía de la mano y a la anciana del brazo y echó a andar, arrastrándolas casi, con una determinación feroz. Sus pasos resonaban sobre los adoquines, apresurados, intentando huir del epicentro del terremoto. Adrián se quedó allí, plantado, viéndolas alejarse. Vio la pequeña figura de Sofía volver la cabeza para mirarlo una última vez. Esos ojos avellana, llenos de preguntas y de un miedo que él había puesto allí, lo traspasaron. Luego desaparecieron doblando la esquina, absorbidas por la oscuridad de una calle lateral. La plaza quedó vacía. Solo él, el piano destartalado y el silencio. La sensación de pérdida fue tan abrumadora, tan física, que se dobló por la cintura, apoyando las manos en las rodillas, luchando por respirar. Era como si le hubieran arrancado un órgano vital. Había encontrado a su hija, había visto a la mujer que amaba, y en cuestión de minutos, lo había perdido todo de nuevo. Pero esta vez era infinitamente peor. Porque ahora sabía lo que había perdido. Ahora tenía un nombre, un rostro, una melodía que se quedaría para siempre atrapada en su mente. Se quedó allí, temblando, durante lo que pareció una eternidad. La niebla fría se enredaba en su pelo, la humedad de los adoquines le calaba los huesos. El contraste entre el calor desgarrador de sus emociones y el frío gélido de la noche era una tortura. No podía dejarlas ir, no podía. Sofía era su hija, su sangre, vivía en la calle, tocando para mendigar. La imagen de sus zapatillas mojadas, de sus dedos finos y sucios sobre las teclas rotas, se le clavaba en el cerebro como una espina envenenada. Él, que podía comprar todo lo tangible, no podía darle a su propia hija un techo seguro, un piano digno, una vida que fuera suya por derecho. La rabia comenzó a surgir entonces, lenta, al principio, mezclada con la desesperación. Rabia contra sí mismo, por su ceguera pasada, por su estupidez. Rabia contra Elisa, por ocultárselo, por arrebatarle 10 años, por condenar a su hija a esa existencia por orgullo, por miedo, por lo que fuera. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo había podido criar a su hija en la miseria en lugar de... Se interrumpió. ¿En lugar de qué? ¿De volver con él? ¿Al mundo frío y opulento que tanto detestaba? ¿Era esa la elección que ella había tenido que hacer? ¿Entre la miseria con dignidad o la riqueza con vacío? El pensamiento lo dejó aún más perdido. Con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó. Su mirada cayó sobre el piano. Se acercó a él, y con una mano que aún temblaba, tocó una tecla. El sonido fue desafinado, pobre, un gemido lastimero que no tenía nada que ver con la belleza que Sofía había extraído de él. Era la perfecta metáfora de la situación, la miseria del instrumento contra la riqueza del talento. La frialdad de su mundo contra el calor de su sangre, perdida en la noche. No. La determinación, fría y clara como el cristal de su penthouse, comenzó a reemplazar a la conmoción. Ya no era el hombre herido, era Adrián Valtierra,
el magnate que no aceptaba un no por respuesta, el hombre que construía imperios desde la nada. Y esto era lo más importante que jamás tendría que reconstruir. No iba a perseguirlas por las calles oscuras, no iba a asustar más a su hija. Eso era lo que Elisa esperaba, lo que ella temía. Él no sería ese monstruo, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. Se giró y caminó de vuelta hacia su edificio con pasos largos y decididos. La puerta de bronce se abrió antes de que llegara. El portero joven lo miró con expresión de pánico. «Señor Valtierra, ¿qué ha pasado? Necesita que llame a un médico, a la policía». Adrián lo ignoró. Cruzó el lujoso vestíbulo de mármol y pulsó el botón del ascensor. Su reflejo en las paredes espejadas le mostró a un hombre demacrado, con los ojos enrojecidos, el traje arruinado y una expresión de hierro en el rostro. Subió a su penthouse. El silencio y la calidez artificial le dieron la bienvenida, pero ahora le resultaron ofensivos. Todo le parecía falso, obsceno en su perfección estéril. Cruzó la sala y se detuvo frente al piano de cola blanco. Abrió la tapa con un golpe seco. Las teclas, inmaculadas, esperaban. Él no podía tocar, no como ellas, pero podía hacer otras cosas. Se dirigió a su estudio, una habitación minimalista con una enorme mesa de acero y cristal y 3 pantallas de ordenador. Se sentó en su silla de titán ergonómica y encendió los equipos. La luz azulada de las pantallas iluminó su rostro, tallando sombras duras bajo sus pómulos y su barbilla. Abrió un motor de búsqueda. Sus dedos, habituados a teclear cifras de millones y órdenes de compra, volaban sobre el teclado ahora con un propósito completamente diferente. Búsqueda. Elisa Robles, Madrid, piano. Los resultados fueron escasos, irrelevantes. Profesores de música, una abogada, perfiles sociales de gente común. Nada de su Elisa. Ella había desaparecido. Se había borrado deliberadamente del mundo que él habitaba. No se desanimó. Cambió la búsqueda. Búsqueda. Centros sociales. Ayuda musical. Sector 3. Madrid. Aparecieron nombres: Caritas Parroquial San Carlos, Centro Comunitario Vallecas, Asociación de Vecinos La Unión. Lugares que pertenecían a un Madrid que él solo veía desde la ventana de su coche blindado. Sacó su teléfono móvil, un dispositivo de última generación que costaba más que el piano de la calle, y marcó un número. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional y alerta respondiera al otro lado. «Samuel, necesito que hagas algo para mí, ahora». Su voz era plana, firme, la que usaba para dar las órdenes más cruciales en la bolsa. «Dígame, señor Valtierra», respondió su asistente personal, acostumbrado a las urgencias, aunque normalmente eran de otra índole. «Una mujer y una niña acaban de estar en la Plaza de Oriente, frente a mi edificio. La mujer, unos 40 años, pelo castaño con canas, abrigo negro desgastado. La niña, unos 9 o 10 años, delgada, sudadera con capucha, vaqueros rotos. Iban con una anciana, posiblemente su abuela. La niña», su voz vaciló por una fracción de segundo, «la niña lleva unas zapatillas deportivas azules, desgastadas. Están mojadas». Hizo una pausa, conteniendo la oleada de emoción que le trajo el recuerdo de esos pequeños pies empapados. «Quiero saber a dónde van, quiero una dirección». «Pero Samuel», añadió, y su tono se volvió gélido, cargado de una advertencia absoluta, absoluta discreción. «No quiero que sepan que las están siguiendo. No quiero que nadie las asuste, que les hable, que les toque un solo pelo. Solo información. ¿Está claro?» «Perfectamente, señor Valtierra». La voz del asistente era imperturbable, pero Adrián podía sentir su curiosidad al otro lado de la línea. «Lo pondré en marcha inmediatamente. Usa a quien sea necesario. Paga lo que sea necesario. Esto es prioritario 1. Por encima de todo lo demás». «Sí, jefe». Colgó. Se quedó mirando la pantalla, donde los nombres de los centros sociales parecían burlarse de él. Ese era su mundo ahora. El mundo al que pertenecía su hija. Se levantó y fue de nuevo al piano. Se sentó en el banco, sintiendo la dureza de la madera bajo él. Extendió sus dedos sobre las teclas frías y perfectas. Intentó recordar la melodía. El claro de luna. Elisa le había enseñado los primeros compases. Una eternidad a. Él nunca había tenido talento, pero le gustaba verla reírse de sus torpezas. Presionó una tecla.
El sonido fue perfecto, rico, resonante. Un sonido que valía más que todo lo que Sofía y Elisa poseían probablemente. El contraste era obsceno. Cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente, solo vio los ojos de Sofía mirándolo, llenos de miedo y de preguntas, y los de Elisa, llenos de un dolor y un odio que le partían el alma. No iba a esperar pasivamente a que Samuel llamara. No podía. Se levantó, fue a su habitación, y se cambió rápidamente. Se quitó el traje de Brioni, y se puso unos vaqueros oscuros y una sudadera negra sencilla, la ropa más discreta que poseía, que aún así, era de una calidad que gritaba lujo. Cogió una gorra, y se la caló hasta los ojos. No quería ser reconocido, no todavía. Bajó al garaje y en lugar de su Aston Martin, eligió una berlina discreta, negra, que usaba para movimientos que no quería que asociaran con su marca. Salió a la noche, y condujo hasta los límites del distrito de Salamanca, adentrándose en las calles más estrechas y menos iluminadas del centro antiguo, hacia donde intuía que podían haberse dirigido. Condujo lentamente, con la ventanilla bajada a pesar del frío, escaneando cada callejón, cada portal, cada figura que se movía en la penumbra. El olor a fritura, a humedad y a basura sustituyó al perfume a limpio de su coche. El sonido de la música de botellones y de las discusiones televisivas sustituyó el silencio de su penthouse. Busqué durante 1 hora. 2. Recorrió los alrededores de todos los centros sociales que había encontrado en su búsqueda. Vio miseria, vio resistencia, vio vida bullendo en condiciones que él no podía imaginar. Y en cada niña con capucha, en cada mujer delgada de espalda, su corazón daba un vuelco para luego hundirse de decepción. No estaban. Se habían esfumado, como fantasmas en la niebla. Finalmente, exhausto, derrotado de nuevo, se detuvo en un callejón sin salida cerca de la Ronda de Toledo. Apagó el motor y apoyó la frente sobre el volante, sintiendo el peso de su fracaso. La imagen de Sofía, alejándose de él para siempre, lo atormentaba. De repente su teléfono vibró. Era un mensaje de Samuel. Tenemos una dirección, calle del Almendro, 18, cuarto izquierda, barrio de la Latina. El piso está a nombre de una Carmen Robles Márquez, 87 años. Es la abuela. Parece que viven las 3 juntas. No hemos hecho contacto. Esperando instrucciones. Adrián alzó la vista. La calle del Almendro. No estaba lejos, a solo unas manzanas de donde estaba estacionado. Un aluvión de emotions lo embargó. Alivio, triunfo, miedo, ansiedad. Las tenía. Sabía dónde estaban. Podía ir allí, ahora mismo. Agarró el volante con fuerza, los nudillos blancos, el impulso de arrancar el coche, recorrer los pocos cientos de metros que lo separaban de ellas, subir las escaleras y llamar a esa puerta, era casi irresistible. Quería verlas, quería explicarse, quería tocarlas, asegurarse de que eran reales. Pero recordó los ojos de Elisa, llenos de pánico. Recordó el miedo en los ojos de Sofía, recordó sus propias palabras. No quiero que sepan que las están siguiendo. No quiero que nadie las asuste. Si aparecía ahora en medio de la noche, sería exactamente el monstruo que ella temía. La confirmación de todas sus pesadillas. La perdería para siempre. Respiró hondo, contando hasta 10. La estrategia. Siempre la estrategia. No podía abordar esto como un toro en una cacharrería. Había que esperar. Había que planear. Había que acercarse de un modo que no las ahuyentara. Con manos que aún temblaban levemente, escribió una respuesta a Samuel. Mantén vigilancia discreta 24/7. Informa de cualquier movimiento. Nadie se acerca. Nadie las molesta. Quiero saber todo. Todo. Si salen, ¿a dónde van? Si necesitan algo. Si la niña vuelve a tocar. Envió el mensaje. Luego encendió el motor y puso el coche en marcha. No hacia la calle del Almendro. No hacia ellas. Se dirigió de vuelta a su mundo, a su torre de cristal, a planear cómo volver a entrar en el suyo. Pero antes de salir del barrio, pasó por delante del número 18 de la calle del Almendro. Era un edificio antiguo, de fachada desconchada, con los balcones llenos de macetas mustias y tendederos de ropa. La ventana del 4º piso estaba a oscuras. Se detuvo un instante, solo un instante, mirando hacia arriba.
En algún lugar detrás de esos cristales, respirando el mismo aire nocturno que él, estaban su mujer y su hija. Sofía, susurró para sí mismo, y el nombre le sabía a promesa y a penitencia: te encontraré, te traeré a casa. La madrugada se le antojó eterna a Adrián. El penthouse, antes su refugio de silencio y control, se había convertido en una jaula de resonancias dolorosas. Cada rincón le gritaba su fracaso. El piano de cola blanco era un mausoleo de sueños rotos. La cama king size, un desierto de soledad. Las ventanas panorámicas, que antes le mostraban un mundo a sus pies, ahora solo le reflejaban su propio vacío, multiplicado por el cristal. No durmió, no podía. Se pasó las horas muertas, recorriendo la estancia como un felino encerrado, con la imagen de Sofía y el rostro desencajado de Elisa, grabados a fuego en su mente. La revelación de la dirección, la calle del Almendro, 18, era un dato concreto, un punto en el mapa, pero lejos de calmarlo, avivaba el fuego de una ansiedad insoportable. Sabía dónde estaban, pero no cómo estaban. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Frío? ¿Hambre? ¿Miedo? A las 5:23 de la mañana, no pudo más. La necesidad de ver, de comprobar, de sentir aunque fuera una fracción de su realidad, lo venció. Se vistió de nuevo con la ropa discreta, cogió las llaves del coche negro y salió, esquivando la mirada curiosa del portero del turno de noche. Condujo hasta la Latina con el corazón encogido. El barrio, ahora en la penumbra azulada previa al amanecer, estaba en un silencio profundo, roto solo por el arrastre de un contenedor de basura, o el maullido lejano de un gato. Estacionó en una plaza cercana, lo suficientemente lejos para no ser visto, y se acercó a pie a la calle del Almendro. El edificio era aún más decadente a la luz gris del alba. La pintura de la fachada se descascarillaba, mostrando las cicatrices de ladrillo y cemento antiguo. Los balcones abarrotados de trastos y ropa tendida parecían a punto de derrumbarse bajo el peso de la pobreza. Un olor rancio a humedad, fritura barata y orín viejo flotaba en el aire frío. Encontró un portal oscuro en la acera de enfrente, un hueco que olía a cerrado y a gatos, y se apostó allí, fundido con las sombras. Desde allí, tenía una vista clara, aunque angustiosa, del número 18, y en particular, de la ventana del cuarto piso, la izquierda. Estaba a oscuras. Se apoyó contra la pared fría y húmeda, dispuesto a esperar. El tiempo se estiraba, lento y pesado. Observaba cada detalle: el desconchón en forma de corazón en la esquina inferior derecha de la ventana, la maceta con un geranio muerto en el balcón de al lado, la cortina de tela barata, ligeramente descorrida. Respiró hondo, sintiendo el olor de la calle, un olor que nunca había formado parte de su mundo. Era el olor del suyo, de ellas. Minutos después, la luz tras la cortina se encendió. Adrián se irguió de golpe, como electrizado. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Alguien se movía detrás del visillo. Vio una sombra menuda que se acercaba a la ventana. La cortina se corrió solo 1 centímetro, tal vez para ventilar la estancia cargada, y entonces la vio. Era Sofía. Estaba en pijama, un pijama viejo y descolorido que le quedaba grande. Su cabello castaño, ahora suelto, le caía sobre los hombros en desorden. Se frotaba los ojos con los puños, aún adormilada. Se acercó al alféizar de la ventana y apoyó la barbilla en las manos, mirando hacia la calle vacía. Su rostro, pálido a la luz del amanecer, tenía una expresión serena, pensativa, mucho más adulta de lo que le correspondía por edad. Adrián contuvo la respiración. Desde las sombras de su escondite, la observaba con una intensidad que le dolía. Quería memorizar cada línea de su rostro, cada gesto, cada pestaña. Era real. Estaba allí, respirando, viva. La niña bostezó, y luego, de un modo que le partió el corazón a Adrián, comenzó a mover los dedos sobre la superficie polvorienta del alféizar. No era un movimiento aleatorio. Tocaba una melodía. Sus dedos pequeños y delgados presionaban teclas invisibles con una precisión conmovedora. Adrián no necesitaba oírla para saber que era el claro de luna. La practicaba en silencio, ensayando la música que no podía permitirse tocar en un piano real. La emoción lo embargó, tan brutal y repentina, que tuvo que apretar los puños para no hacer un ruido.
Las lágrimas acudieron de nuevo a sus ojos, pero esta vez no eran de conmoción o de rabia, sino de una ternura devastadora, de un amor tan vasto y doloroso que le resultaba físico. Su hija, su prodigiosa, valiente y pobre hija, practicando Beethoven en el polvo de una ventana miserable. En ese momento, otra figura apareció detrás de ella. Elisa. Llevaba una bata raída, y su cabello estaba recogido de cualquier manera. Se acercó a Sofía y le puso una mano en el hombro. Adrián vio cómo la niña se sobresaltó levemente, y luego se relajó, inclinando la cabeza para apoyarla en el brazo de su madre. Elisa le dijo algo, con una sonrisa cansada pero tierna. Le apartó el pelo de la frente con un gesto que Adrián recordaba vívidamente, un gesto que ella tenía cuando lo observaba dormir, en otra vida. Vio cómo Elisa miraba por la ventana, sus ojos recorriendo la calle vacía. Por un instante de pánico irracional, Adrián creyó que lo había visto, fundido en las sombras del portal, pero su mirada pasó de largo, sin detenerse. Había preocupación en su rostro, una tensión alrededor de su boca que no estaba allí antes. La alegría fugaz que había mostrado con Sofía se esfumó, repleste por el peso de la realidad. Sofía señaló hacia algo en la calle, probablemente un pájaro o un gato, y sonrió. Fue una sonrisa radiante, que iluminó su rostro y le llegó hasta aquellos ojos avellana, que eran el espejo de los de su madre. Adrián sintió una punzada de envidia tan aguda que le faltó el aire. Él querrera ser el motivo de esa sonrisa. Querrera estar allí, en ese cuarto cálido y pobre, compartiendo ese momento mundano y perfecto. Pero no, él era el espectro en la sombra, el hombre del traje caro, la amenaza que merodeaba fuera de su mundo. Elisa le dijo algo más a Sofía y la alejó suavemente de la ventana. La cortina se cerró un poco más, y las dos figuras desaparecieron de la vista, sumergiéndose en la intimidad de su morning routine, de su vida que seguía adelante a pesar de todo, a pesar de él. Adrián se quedó allí, pegado a la pared, temblando. La escena que acababa de presenciar era más dolorosa y más bella que cualquier cosa que hubiera experimentado en la última década. Le había mostrado la calidez de su vínculo, la normalidad de su amor, pero también la crudeza de sus circunstancias. La ventana descuidada, el pijama viejo, la preocupación en el rostro de Elisa, todo le gritaba necesidad. Necesitaba hacer algo. Ahora, no podía limitarse a observar. No podía volver a su penthouse a esperar informes de Samuel. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Llamando a la puerta con una bolsa de comida, ofreciendo dinero. Eso sería un insulto, una confirmación de que solo sabía resolver las cosas con cheques. Elisa lo rechazaría, y con razón. Tenía que haber otra manera, un modo de ayudar sin ser visto, sin invadir, sin destruir el frágil equilibrio que tenían. De repente, lo tuvo. Se alejó del portal y caminó rápidamente hacia su coche, una idea tomando forma en su mente con la claridad y velocidad de un relámpago. No iba a darles caridad. Iba a darles lo que por derecho y por talento les pertenecía, una oportunidad. Una hora más tarde, estaba sentado de nuevo en su estudio, la luz del morning bañando las pantallas de sus ordenadores. Había desechado la idea de la caridad anónima. Era insuficiente y, en el fondo, cobarde. Si quería entrar en sus vidas, tenía que hacerlo de un modo que ellas pudieran aceptar, incluso agradecer. Un modo que respetara a quien eran. ¿Y quién era Sofía ante todo? Era una artista. Samuel llegó a las 8 en punto, impecable con su traje gris y su tablet bajo el brazo. Su rostro, por lo general impasible, mostró un destello de sorpresa al ver a Adrián ya vestido con otro traje caro, la armadura vuelta a colocar, con ojos inyectados en sangre pero con una determinación férrea en la mirada. «Jefe, tengo el informe de la primera guardia. No ha habido movimiento, todo tranquilo», comenzó a decir. Pero Adrián lo interrumpió con un gesto de la mano. «Olvídalo, tengo una nueva prioridad», dijo, su voz ronca por la falta de sueño pero cargada de una energía nueva. «Quiero que localices a alguien, una persona muy específica». Samuel asintió, listo para tomar notas en su tablet. «Busco a la persona más influyente, el crítico más respetado y temido del mundo de la música clásica en Madrid. Alguien con integridad, con oído absoluto, y con cero tolerancia hacia la mediocridad o hacia los favoritismos por dinero.
alguien a quien no se pueda comprar. Samuel frunció el ceño, desconcertado por el giro inesperado. Por supuesto, señor Valtierra. Hay un par de nombres. ¿Hay algún compositor o intérprete en particular sobre el que...? No, lo cortó Adrián. No es para una crítica. Es para que escuche a alguien, a una niña. La perplejidad en el rostro de Samuel fue absoluta. ¿A una niña, jefe? Sí. Tiene 9 años, y toca el piano como Los Ángeles. La voz de Adrián se suavizó al decirlo, y Samuel, que lo conocía desde hacía años, detectó un tono que nunca le había oído. Toca en la calle, con un piano destartalado. Quiero que el mejor oído de esta ciudad la escuche, que la juzgue solo por su talento, nada más. Comprendiendo que no era el momento de hacer preguntas, Samuel asintió. Entendido. ¿Y cuándo y dónde debería producirse este encuentro? Hoy, esta tarde, dijo Adrián con decisión. En el mismo sitio donde ella toca, en la plaza. Quiero que parezca casual, una casualidad afortunada. ¿Lo entiendes, Samuel? Bajo ningún concepto debes saber que yo estoy detrás de esto. Ni ella ni su madre. Es crucial. Será extremadamente complicado organizarlo para hoy, señor Valtierra, y con ese nivel de discreción. Adrián lo miró fijamente, y en sus ojos no había lugar para las objeciones. Samuel, paga lo que sea necesario, usa el nombre de otra persona, inventa una razón, dile que pasea a su perro y se quedó maravillado. No me importa, pero quiero a ese crítico allí hoy, y quiero su opinión honesta, sin filtros, después. El asistente contuvo un suspiro. Sabía qué tono. Era el tono que precedía a fusiones de millones, a adquisiciones agresivas, pero nunca lo había oído para algo así. Lo haré, señor Valtierra. ¿Algún otro objetivo? Adrián se levantó y fue hacia la ventana. La ciudad bullía ahí abajo, ajena al terremoto en su vida. Sí, otra cosa. Quiero que busques un piano, un buen piano, de cola, pero no uno nuevo. Uno con historia, con alma, un Steinway de los años 50, un Bösendorfer, algo que un verdadero artista apreciaría. Y un camión de mudanzas discreto. Se giró hacia Samuel, y una chispa de su antigua astucia comercial brilló en sus ojos. Y encuentra también un técnico de pianos, el mejor, que esté listo para actuar esta noche. Samuel parpadeó, completamente perdido. ¿Esta noche? ¿Para qué, señor? Adrián esbozó una sonrisa leve, la primera en horas. No era una sonrisa de alegría, sino de estrategia. Para hacer una donación anónima al barrio, dijo. Parece que su piano comunitario necesita ser reemplazado urgentemente. ¿Y quién mejor que un mecenas anónimo, amante de la música, para proporcionar uno adecuado? Finalmente, Samuel empezó a vislumbrar el plan. Asintió, impresionado a pesar de sí mismo por la audacia y la elegancia del gesto. No era caridad, era reconocimiento, era darle a un talento prodigioso las herramientas que merecía, sin humillación, sin condescendencia. Será hecho, jefe, dijo, y esta vez no había rastro de duda en su voz. Bien, Adrián asintió. Ahora vete, y manténme informado de cada movimiento, de todos. Cuando Samuel se hubo ido, Adrián se quedó solo, mirando la ciudad. La ansiedad de la madrugada se había transformado en una energía nerviosa y concentrada. Estaba haciendo algo, estaba moviendo las piezas. No era el acercamiento frontal que deseaba con toda su alma, pero era un comienzo. Un comienzo que Sofía y Elisa podrían aceptar sin sentirse violadas. El resto del día se le pasó en un estado de suspensión agónica. Revisó informes, firmó documentos, asistió a una reunión por videoconferencia, pero su mente estaba en una plaza, esperando que una niña y su piano destartalado atrajeran la atención del hombre adecuado. Finalmente, a las 5:17 de la tarde, su teléfono vibró. Era un mensaje de Samuel. El señor Villalobos está en la plaza. Se ha detenido a escuchar. Lleva ya 3 piezas. No se ha movido. Su expresión es intensa. Adrián contuvo el aliento. Ignacio Villalobos, el crítico más temido de España. Un hombre conocido por su misantropía y su devoción inquebrantable por la música. Si Villalobos se quedaba, era porque había algo excepcional que escuchar. 10 minutos después, otro mensaje. Se ha acercado al final de la tercera pieza. Le ha hablado a la niña. La madre Elisa Robles intervino, protectora. Conversación breve.
Villalobos le ha dado su tarjeta a la madre. Parece serio. Se ha ido. Adrián se levantó de un salto, el corazón galopándole. Villalobos no daba su tarjeta a cualquiera. Era más probable que repartiera veneno que contactos. Había hecho bien. Había visto el talento. Casi inmediatamente su teléfono sonó. Era el propio Samuel. «Jefe», dijo la voz de su asistente, sonando inusualmente alterada. «El señor Villalobos me ha llamado. No sabe que trabajo para usted». Por supuesto. Usé el nombre de una fundación cultural ficticia como tapadera para contactarlo. «¿Y?», preguntó Adrián, conteniendo la respiración. Está eufórico. Dice que ha descubierto a un genio. Literalmente, sus palabras una voz única, un talento crudo pero absolutamente genuino. La niña de la calle toca con el alma de una intérprete consumada. Es increíble. Quiere escribir un artículo. Quiere hablar con la madre para ofrecerle su ayuda, presentarla a profesores, a academias. Adrián cerró los ojos, una oleada de alivio y de orgullo tan inmensa que casi lo dobló por la cintura. Lo había logrado. Había puesto en movimiento la maquinaria correcta. El talento de Sofía hablaría por sí mismo. Villalobos sería su puente, no él. Sería su oportunidad, no su caridad. «Dile que sí», dijo, su voz cargada de emoción. «Facilítale todo lo que necesite. Financia lo que haga falta, pero a través de la fundación, Samuel. Que todo parezca venir de allí, de Villalobos. ¿Entendido?» «Perfectamente, jefe». «Y el piano», añadió Adrián. «Que esté listo para esta noche». Al anochecer, desde la misma sombra en la que se había escondido esa mañana, Adrián vio cómo un camión de mudanza sin marca se detenía cerca de la plaza. Vio cómo varios hombres, con movimientos eficientes y silenciosos, descargaban un piano de cola de madera oscura y brillante, un instrumento hermoso y evidentemente valioso. Vio cómo retiraban el viejo piano destartalado y colocaban el nuevo en su lugar, justo bajo la farola. Un hombre, el técnico, lo afinó rápidamente bajo la tenue luz. Luego, se fueron tan sigilosamente como habían llegado. No había note, no había explicación. Solo un piano magnífico aparecido como por arte de magia en medio de la noche. Adrián no se quedó a ver la reacción de ellas. No podía. Había hecho su jugada. Ahora tenía que esperar. De vuelta en su penthouse, se derrumbó en el sillón, exhausto pero exultante. Había actuado. Había usado su poder, su influencia y su dinero, pero de un modo que sentía correcto, limpio. Su teléfono vibró cerca de la medianoche. Era un mensaje de uno de los hombres que vigilaban la calle del Almendro. «Señor, han vuelto». La mujer Elisa parecía alterada. Hablaba con otra mujer, la abuela, sobre un tal Villalobos y una oportunidad. La niña estaba callada. Se encerraron en el piso. Luz encendida hasta hace 10 minutos. Ahora todo tranquilo. Adrián sonrió en la oscuridad. La semilla estaba plantada. La oportunidad estaba ahí. Y también el piano. Se acercó a su ventana, mirando la ciudad. En algún lugar, en un piso modesto de la Latina, su hija dormía. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, su madre soñaba con algo que no fuera pura supervivencia. La espera fue la prueba de fuego más dura que Adrián Valtierra había enfrentado en su vida. Más que cualquier negociación al borde del abismo, más que cualquier pérdida millonaria en la bolsa. Los días siguientes a la aparición del nuevo piano y la intervención de Villalobos transcurrieron con una lentitud agónica. Los informes de Samuel y los vigilantes discretos eran su único cordón umbilical con la realidad de Sofía y Elisa, y cada uno era devorado con una avidez que rayaba en lo enfermizo. Sabía que Elisa estaba desconcertada y recelosa. La llegada de un crítico de renombre y la aparición milagrosa de un piano de cola de calidad concertista eran demasiada coincidencia para una mujer inteligente como ella. Los informes decían que había rechazado inicialmente las ayudas de la fundación cultural que Samuel había inventado. Pero Villalobos, un hombre hecho de acero e integridad musical, había sido implacable. No estaba ofreciendo caridad, le había dicho, sino pagando una deuda con el arte. El talento de su hija era un don que pertenecía al mundo, y sería un crimen dejar que se perdiera en las calles. Fue Sofía, al final, la que rompió el impasse. Un informe detalló cómo la niña, una tarde, se había acercado al piano nuevo,
y había posado sus dedos sobre las teclas inmaculadas. El sonido, rico y profundo, había resonado en toda la plaza, atrayendo a una pequeña multitud. Había tocado el claro de luna de principio a fin, y esta vez, sin las limitaciones del instrumento destartalado, la música había fluido con una potencia y una belleza que, según el vigilante, había dejado a la gente sin aliento y a su madre llorando en silencio en un banco. Esa imagen, la de Elisa llorando mientras su hija tocaba, fue el detonante final para Adrián. No podía seguir oculto, no podía seguir siendo el espectro en las sombras que manipulaba sus vidas. Villalobos había hecho su trabajo, allanando el camino. Ahora era el momento de la verdad, de su verdad. Decidió no ir a su casa. No quería darle a Elisa la ventaja de su territorio, ni someter a Sofía a la intimidación de su lujo. Eligió un lugar neutral, un pequeño y tranquilo café cerca del conservatorio, donde Villalobos había concertado una reunión entre Elisa y un profesor de piano de prestigio. Adrián llegó primero y se sentó en una mesa del rincón, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Llevaba un traje, pero sin corbata, la camisa desabrochada. Quería parecer menos formidable. Cuando la puerta del café se abrió y Elisa entró, seguida de un Villalobos que gesticulaba con vehemencia, el aire se le cortó. Iba arreglada, con un vestido sencillo pero limpio, y llevaba de la mano a Sofía, que miraba alrededor con ojos curiosos y un poco asustados. Llevaba un vestidito azul, evidentemente nuevo, y sus zapatos relucían. Villalobos las guió hacia una mesa, pero Adrián se levantó. Elisa dijo, y su voz sonó extraña, vulnerable. Ella se giró, y el mundo se detuvo otra vez. El impacto de verlo allí, en ese lugar, en ese contexto, fue visible en su rostro. La sorpresa fue reemplazada instantáneamente por el reconocimiento, luego por la rabia, y finalmente por una comprensión devastadora. Lo miró a los ojos, y luego su mirada bajó hacia Sofía, y luego volvió a él. No dijo nada, pero Adrián vio cómo todas las piezas encajaban en su mente: el crítico, el piano, la fundación anónima. Todo era él. Sofía lo reconoció también. Sus ojos se abrieron un poco, no con miedo esta vez, sino con una curiosidad intensa. «Eres el señor de la plaza», dijo, con su vocecita clara. Villalobos, confundido, miró a uno y a otro. «¿Se conocen?» «Sí», dijo Adrián, sin apartar los ojos de Elisa. «Nos conocemos». Elisa seguía paralizada, pálida, agarrando la mano de Sofía con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. «Fuiste tú», susurró, y era un sonido cargado de dolor, de traición. «Todo esto, fuiste tú». «Sí», admitió él, sin avergonzarse, sin defenderse. «Todo fui yo». «¿Por qué?». La pregunta fue un grito ahogado. «¿Para demostrar que puedes comprarlo todo, incluido el futuro de mi hija?». «No», la palabra salió con la fuerza de su desesperación. «Para darle lo que se merece. Porque yo no pude dártelo a ti». El café se había quedado en silencio. Villalobos, incómodo, intentó intervenir. «Señora Robles, quizás deberíamos…». «Por favor, Ignacio», lo interrumpió Adrián, suavemente pero con firmeza, sin apartar los ojos de Elisa. «Déjanos solos 5 minutos, por favor». Villalobos, sorprendido por el uso de su nombre de pila y por la intensidad del momento, asintió y se retiró a la barra, llevándose a un confundido Sofía con un suave gesto. La niña miró hacia atrás, sus ojos yendo de su madre al hombre que le había regalado el piano. Quedaron solos. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Cómo te atreves?», le espetó Elisa, con los ojos brillantes de lágrimas de rabia. «¿Cómo te atreves a entrar en nuestras vidas así, a manipularnos, a comprar a la gente para acercarte a ella?» «Porque no había otra manera, Elisa», dijo él, y su voz estaba cargada de una emoción tan rau que ella parpadeó. «Porque la última vez que te vi, me miraste como si fuera un monstruo, y no podía soportar que ella me viera así también. ¿Y qué esperabas? ¿Que te diéramos las gracias? ¿Que te abriéramos los brazos porque eres rico y poderoso y puedes solucionar los problemas que tú mismo creaste?» «Yo no sabía que estaba embarazada», estalló él, y por primera vez, la rabia y el dolor que llevaba dentro salieron a la superficie, rompiendo su control. «Nunca me lo dijiste, Elisa»,
Me dejaste creer que lo nuestro había terminado, que no había nada más. Me condenaste a una vida vacía sin saber que me habías llevado lo único que podría haberle dado sentido. Sus palabras resonaron en el silencio del café. Elisa lo miró, y por primera vez, la furia en sus ojos dio paso a otra cosa, a un dolor antiguo compartido. ¿Y qué iba a decirte, Adrián? Su voz era ahora un hilo quebrado. Que volviera, a esa casa fría, a esa vida en la que me sentía invisible, decorando tu éxito con mi presencia, para criar a una hija en un mundo de esto, señaló su traje, el café elegante, todo lo que él representaba. Preferí la miseria con dignidad. Preferí que supiera lo que es el esfuerzo, el frío, la vida real, aunque fuera dura, antes que criarla en una jaula de oro donde el único lenguaje es el dinero y la indiferencia. Adrián la miró, y por fin entendió. No había sido solo orgullo, había sido protección, un instinto maternal feroz de proteger a su hija del vacío emocional que ella había vivido a su lado. Yo he cambiado, Elisa, susurró, acercándose un paso. Esa noche, en la plaza, cuando la vi tocar, cuando te vi a ti, todo ese hombre frío se desmoronó. No he vuelto a ser el mismo, no quiero ser el mismo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a resbalar por sus mejillas. Son palabras, Adrián, siempre fuiste bueno con las palabras. Entonces mírame, rogó él, abriendo los brazos en un gesto de total vulnerabilidad. Mírame ahora, ves al magnate frío y calculador, porque yo me siento como un hombre que se está desangrando, que encontró a su hija en la calle y que haría lo que fuera por protegerla, por darle el mundo que se merece, pero sobre todo por merecer una sola de sus sonrisas. Su voz se quebró al final, y él, Adrián Valtierra, el hombre que nunca mostraba emoción, se dejó caer en una silla, derrotado, con el rostro enterrado en las manos. El silencio volvió a caer. Solo se oía su respiración entrecortada y el leve trajín del camarero detrás de la barra. Entonces oyó unos pasos pequeños, unos pasos que se acercaban. Sintió un leve tacto en su brazo. Alzó la vista. Sofía estaba allí, a su lado. Villalobos la observaba desde la distancia, con una expresión de profunda conmoción. La niña lo miraba con esos ojos avellana, serios y profundos. ¿Tú eres mi papá?, preguntó, con la sencillez devastadora de los niños. La pregunta flotó en el aire, cargada de toda la verdad, de todo el dolor, de toda la esperanza. Adrián miró a Elisa, buscando permiso, buscando una guía. Ella lo observaba, con el rostro bañado en lágrimas, ya no de rabia, sino de una emoción indescifrable. Lentamente, muy lentamente, asintió, una sola vez. Adrián volvió su mirada hacia Sofía. Con una mano que temblaba, secó sus propias lágrimas. Sí, Sofía, logró decir, con una voz ronca por el llanto. Yo soy tu papá, y he estado perdido durante mucho, mucho tiempo, hasta que tu música me encontró. Sofía lo miró fijamente, procesando la información. Luego, su pequeño rostro se suavizó. No sonrió, pero tampoco mostró miedo. Mamá dice que la música cuenta historias, dijo, solemnemente. La mía te contó la nuestra. Una oleada de amor tan puro y tan doloroso atravesó a Adrián que creyó que el corazón se le iba a detener. Sí, cariño, susurró, alargando una mano para tocar su mejilla, temiendo que fuera a desvanecerse. Me contó la historia más bonita del mundo, la de mi familia. En ese momento Elisa se acercó, se sentó a la mesa, frente a él, agotada, vulnerable, pero con los ojos ahora limpios de parte de la rabia. Miraba a Sofía y a Adrián, y en su mirada había una rendición, una aceptación del dolor pasado y una tenue, frágil esperanza en el futuro. No va a ser fácil, Adrián, dijo. Su voz cansada pero clara. No para mí. Tengo mucho que perdonar. Y tú tienes mucho que demostrar. No a mí, a ella. Adrián asintió, comprendiendo que era el acuerdo más importante de su vida. Lo sé, dijo, y lo haré, cada día. Le demostraré que su papá puede ser el hombre que ella y tú merecéis. Sofía, que seguía mirándolos a los dos, tomó la mano de su madre, y luego con una valentía que dejó a ambos sin aliento, extendió su otra manita hacia Adrián. ¿Puedo enseñarte a tocarla?, preguntó, refiriéndose a la sonata. Para que no te pierdas nunca más.
Adrián tomó esa mano pequeña y cálida entre las suyas, sintiendo como si por fin, después de una larga y gélida noche, hubiera encontrado el camino a casa. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de una gratitud y una alegría tan profundas que lo sanaron por dentro. «Nada me gustaría más», susurró. Y allí en la quietud del café, rodeados por los ecos de un pasado doloroso y el frágil aroma de un futuro posible, los tres manos entrelazadas, escribieron el primer compás de una nueva sinfonía. No era perfecta, estaba llena de disonancias por resolver y silencios por llenar, pero por primera vez en 10 años, tenía armonía, tenía corazón, tenía familia. El viaje apenas comenzaba, pero la música, al fin, había vuelto a casa.